Abres tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y voy a invitar a que se pasen aquí al frente donde están las sillas desocupadas. Y el primer punto que vamos a desarrollar esta mañana tiene que ver con el versículo 1 al 4. Y este subtítulo se llama El descenso del Espíritu Santo. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. He leído en la Biblia de las Américas. Este es un texto que tú y yo sabemos y hemos estudiado, pero yo quiero enfocarme en algunos conceptos, ¿verdad?, que aparecen allí. Y el primer concepto es el concepto del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés para los judíos? ¿O por qué razón se reunían para el Pentecostés? El Pentecostés, el día del Pentecostés se lleva a cabo, o se llama de esa manera, porque era la fiesta de las primicias de las cabillas, o la fiesta de las primicias de los fajos de las cosechas de cebada. Es decir, Pentecostés significa el 50º día después de la Pascua. 50º día después de la Pascua. O sea, ¿cuántos días después de la Pascua? 50 días después de la Pascua aparece el Pentecostés. Pero miren, y esto tiene que ver con lo que es un marco más grande. Dios soberano permite el derramamiento de su Espíritu, que en el Antiguo Testamento no era así. Permite derramarse en ese momento, un día tan especial donde tenían que converger a Jerusalén los cristianos, los judíos que habían sido exiliados un día. Y tiene que entenderlo así, porque más adelante el relato nos habla de unas ciudades que tú vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Y también habla de las lenguas, ¿verdad? Recuerde que en el tiempo de los babilonios, el tiempo del cautiverio, muchos del pueblo judío fue exiliado. Pero en medio de ese exilio, ellos nunca perdieron su idioma original. ¿Cuál era? Y el arameo. El hebreo y el arameo. A pesar de que había una influencia de las naciones circundantes allí, ellos no perdieron su esencia de hebreos. Y teniendo en cuenta esto, que ya faltaban 50, o habían pasado 50 días, que dicen ellos, vamos a bajar a Jerusalén. Vamos a bajar a Jerusalén. Entonces vinieron de diferentes naciones que estaban alrededor de Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Ahora, sencillamente el Pentecostés también lo han determinado de otra manera. Y quiero leerlo puntualmente. Entre los judíos de habla hebrea y aramea, se conocía también como las fiestas de las semanas. Esto usted lo puede encontrar en Éxodo 34, verso 22 y Deuteronomio 16, verso 10. De igual manera como el día de las primicias de trigo. Día de las primicias de trigo, que está en Éxodo 34, 22. En otra fecha es conocido como el aniversario. Escuche bien esto, el aniversario de la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. ¿A quién se la dio? ¿Quién? A Moisés, hermano. Usted lee la Biblia como la leo yo. Dios le entrega la ley al pueblo hebreo, al pueblo israelita, a Moisés. En medio de ese pueblo, en medio de ese monte, viene Dios, le habla a ese hombre de Dios y le da toda la ley. Y ellos, que era una nación que estaban en un peregrinaje de fe o estaban fuera del proceso,
en dispersación específicamente creían esto. O sea, es una fiesta especial para los judíos y ellos llegan a Jerusalén. Ten en cuenta esto, porque lo más importante es que Dios une y converge todo esto para traer algo nuevo sobre su pueblo y que luego se replica para toda la humanidad, donde tú y yo somos parte de ello, hermano. ¿Amén o no amén? Ok, versículo 2 entonces. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Está hablando de un viento extraordinario que viene a la vida de él. El escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, el evangelista, está apelando a algo que ya sucedió. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 6. Tenga la amabilidad. Así encontramos en esta Biblia Isaías capítulo 6. Y es un episodio, un relato bien importante para nosotros. Todos muchas veces lo hemos leído. Donde habla de la visión y el llamamiento de Isaías. ¿Verdad? Isaías capítulo 6, verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba. Y la casa se llenó ¿de qué? De humo. No era alguna fiesta, hermano. Era un humo de la presencia de Dios. ¿Verdad? Entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir que en medio de lo que estaba viviendo Isaías se presenta Dios, la manifestación de Dios. Y Lucas, que escribe el libro de los Hechos, está teniendo en cuenta que este derramamiento del Espíritu Santo es tan igual a lo que pasó con Isaías. En Isaías, y apela al texto que acabamos de leer. ¿Verdad? Pero él sigue diciendo que hablaron en lenguas y estaban llenos de una fragancia especial. Una fragancia especial. Y uno encuentra a veces que uno llega a casa de algunos hermanos y uno puede experimentar que Dios está allí. Que Dios habita allí. Y no es tema de religión, porque los religiosos no entienden esto. Porque es un tema más profundo. Esto es un tema espiritual. Y como Pablo dice que los espirituales entienden las cosas espirituales. Entonces hay gente que no puede entenderla en su plenitud porque no hay en él esa situación como tal. Bueno, otro texto que nos puede ayudar en este proceso, vayamos de nuevo a Hechos, por favor, es el versículo 3. Dice, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Recuerdo que te voy a decir algo bien interesante aquí. Lucas está tomando todos los datos de las personas que estuvieron allí, todos los que estuvieron en ese proceso, que fueron testigos oculares, y está escribiendo para la iglesia, escribiendo para nosotros. O sea, esto no es un tema de invento, sino que fue real. Es real. El Espíritu Santo que había sido prometido por el Señor, hoy, o en ese momento, estaba el cumplimiento. Yo pensé que iban a decir, amén, Señor, gloria a Dios. Se derramó el Espíritu Santo, que antes no se derramaba. Se estaba derramando en la vida de ellos, ¿verdad? Pero yo quiero que notes algo bien interesante allí. En el capítulo 1 encontramos que Jesús le dice, de Hechos, le dice a ellos, estén en tal lugar y hagan esto. ¿Y qué hacen ellos? ¿Cómo dice? Obedecen. Y esta es una particularidad de aquellas personas que tienen al Espíritu Santo de Dios. 1, fe. Y 2, obediencia. Esto va agarrado de la mano. Cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo, lo primero que tenemos o se ejercita en nuestra vida es la fe. La fe. Y lo segundo es obedecer cuando el Señor te está dando una instrucción.
sea cualquiera. Sea cualquiera. Y veces que Dios nos da instrucciones a nosotros que no nos parecen lógicas. Porque Dios no se puede mirar desde la lógica. A pesar de que tú y yo tenemos una mente. Y cuando usamos la mente, glorificamos a Dios. Aún no podemos meterlo allí. Cito un ejemplo. Un día un chico se iba a quitar la vida. No sé si lo he dicho acá en otra ocasión. Y le dijo: Dios, si tú existes, que pase al frente una iglesia evangélica, y esto fue real, no fue inventado, y que encuentre una señora revolcándose de un lado para otro. Y el chico pasa por la iglesia evangélica y estaba la pastora de la iglesia diciendo algo, y de repente escuchó al Señor y dijo: revuélcate en el piso. Y ella obedeció y se revolcó de un lado para otro y se paró. Y ella no entendió, pero obedeció. Y a raíz de esa obediencia salvó la vida de este muchacho, que luego se convirtió en un excelente predicador. Tú no sabes. Entonces a veces uno comienza: es que no, predica a la vecina. A ella le gusta el chisme bastante. Yo no quiero hablar con ella porque es chismosa en pila. ¿Para qué voy a hablar con ella? No. Predícale a la tienda. No. Ese señor de la tienda le gusta la plata. Ni un 50 centavos me deja que Dios le debe. Entonces uno comienza a tener la excusa con Dios, hermano. Y Dios lo que le interesa es que tú y yo lo obedezcamos. Sencillamente, obedécele. Ser fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Pero hay gente que quiere verlo mucho, pero no es fiel en lo poco. Es fiel en lo poco. Sigamos mirando el texto allí, por favor. Quiero citar unas palabras de un profesor, F.H. Chance, que significa, que dice: el momento en que el Espíritu iluminador fue derramado sobre la iglesia, la luz fue un nuevo día cayó sobre los apóstoles. Vemos como los discípulos, después de haber sido llenos del Espíritu, o cuando el Espíritu tomó posesión de ellos, salieron de la casa. Y ahí va otro punto bien especial. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hay algunos como que no lo tienen. Amor, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi esposa? Que me anime aquí un momentico. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Pero yo lo he dicho la vez pasada y quiero decírtelo. El tema con el Espíritu Santo no es religioso. En el tiempo de Jesús, los religiosos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Pero el tema del Espíritu Santo es que tú y yo seamos tan sensibles y tan dispuestos que Él nos dirija, que vamos a obedecer. Sencillamente. Entonces, no es un tema de acartonamiento que 2 más 2. A mí me encanta el orden y me gusta ser organizado. Pero hay veces que Dios te dice: no es por aquí, es por allá. Y yo dice: ¿pero por qué? No es por aquí. Y tú tienes que obedecer. Ellos derraman el Espíritu Santo, y como he citado lo que este hermano dijo, cayó sobre ellos, sobre los apóstoles, y los apóstoles enseguida, ¿qué hicieron? Salieron de la casa. Ahora, tenga esto como premisa, como base. El derramamiento del Espíritu Santo se dio una vez en Pentecostés y para siempre. Sencillamente para siempre. Tú y yo lo tenemos. Todos aquellos que hemos dicho: Jesús, tú eres nuestro Salvador y Señor, implícitamente está en tu vida de una vez. El detalle de vivir en un Pentecostés, que tú le des la oportunidad o tú le des la libertad a Él que lo haga. Porque a la gente le gusta manejar su vida como quiera, hermano. Y no permite que el Espíritu Santo le diga lo que tiene que hacer. Tú y yo no podemos ponerle tranca a Él. Recuerden que Dios es soberano. Y su soberanía converge todas las cosas para el propósito de Él. Pero también tienes que yo tengo que tomar una decisión de escucharlo. Yo anoche quería dormir, hermano. Tenía mucho sueño. Pero el Señor me levantó y me puse a escribir lo que Él me dijo. Y me levanté hasta esta mañana. Y yo no me siento cansado, me siento bien excitado en el concepto de me siento bien conectado con Dios, porque sé que Dios tiene cosas extraordinarias con mi vida, pero también con su palabra y contigo y conmigo. Sencillamente es así. Esa es la conexión que hay en el proceso. Oh, Dios mío, ¿por qué me levantas? Porque quiero hablar contigo.
Porque quiere hablar contigo. Esa es la intención. Versículo 4. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y paro ahí. Quiero que aprendan una palabra nueva que es glosolalia. Glosolalia. ¿Cómo es? Ustedes son unos duros, hermanos. ¿Cómo aprenden de rápido? Cuando usted escucha esa palabra por ahí, ya sabe que eso tiene que ver con las lenguas. Y quiero poner las dos posiciones que yo he encontrado. La primera posición es que básicamente la gente habla en lenguas nuevamente. Sencillamente. ¿Cuántos hablan en lengua aquí? A ver. Levanten la mano, soy el único. A ver, no tenga pena. Sin vergüenza, hermano. Claro. Tú hablas en lenguas angelicales. Y es por el fruto del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Y lo vamos a ir entendiendo más adelante. Pero hay una posición también que dice que las lenguas que estas personas hablaron eran las lenguas que los judíos exiliados que conocían los idiomas, su palabra, el griego, en hebreo y el arameo, hablaron ellos. Y pudieron entender estos judíos que habían estado exiliados, que vienen a Jerusalén y entienden entonces que le están hablando en su propio idioma, hermano. Y ellos dicen, ¿cómo así? Esa es la otra posición bíblica que encontramos en este texto, ¿verdad? Y yo particularmente me gusta esta posición. No quiere decir que debe ser así, pero me gusta. ¿Por qué? El texto mismo nos muestra que estos judíos que bajan para una fiesta especial o para un tiempo especial, bajan con el propósito de participar en este tiempo y se encuentran de repente algunas personas que ellos no conocen y hablan su propio idioma. Ay, Dios mío. O sea, como si tú fueras para Estados Unidos y tú estás más perdido que un gringo allá y ¡hey, Harold! ¡Hey, qué más! Tú te sientes en otra cosa. Y recuerdo yo estaba trabajando en Islas Margarita en su tiempo cuando Venezuela estaba mejor. Y voy caminando por el centro de Islas Margarita y de repente de un callejón, Harold Zurita, yo. Islas Margarita, ¿quién me puede conocer a mí aquí? Harold Zurita, un vecino que se había mudado allá. Boris, no se me olvida. Y él me llevó a la iglesia donde asistía y conocí al pastor Hamilton. Y ahí me bauticé. El 12 de octubre, hace ratico ya. Me bauticé en Venezuela, en Islas Margarita, un 12 de octubre. Pero fue Dios. Yo me sentí tan a gusto que una persona que hablaba como yo hablo y que tenía mis conductas como cultural, me hablara. Igualmente pasó con los hermanos judíos. Pasemos al siguiente punto. Ese es el primer punto. El primer punto entonces nos habla de descenso del Espíritu Santo. Versículo 1 al 4. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y la experiencia que se repite en la narrativa en el capítulo 4 también. Lo que la comunidad experimentó fue un acontecimiento de una sola vez y para siempre. Y paro ahí. Ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos, una sola vez. Y no quiero adelantar, voy a adelantarme. Si tú revisas el capítulo 2, verso 41, vas a encontrar que después del discurso de Pedro, la reacción ante el discurso, ellos lo que hicieron, dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú y yo tuvimos un arrepentimiento genuino en el Señor, lo que Dios nos da es el Espíritu Santo insufactamente. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Verdad? Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo, así que tú puedes ir o puedes buscar otra iglesia. Puedes ir donde tú quieras, pero si tú no tienes un avivamiento personal, donde tú vayas, vas a sentirte que no encajas, que no está bien, que falta unción o hay demasiada unción. No, es tu vida espiritual.
No depende de nadie más. Depende de tu relación con Dios y la obediencia ante la palabra de Dios. Si tú y yo abrimos la Biblia, y quiero decirte que esta prédica nace del mes pasado con los devocionales. Y vamos a llegar al texto donde Dios habló a mi vida. ¿Por qué? Y con raíz de ese texto me dijo, ¡pum! ¿Cómo estás? Porque hay personas que pueden venir, recibir la palabra e irse, pero todo depende de su actitud. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Eso quiere decir que la palabra de Dios no es el problema. ¿Quién es el problema? Yo. Así te puedes ir a buscar la unción donde tú quieras, aunque tú la tienes, aunque la tenemos, pero si tu corazón o tu actitud no es dispuesta a lo que Dios quiere, no te vistas que no vas. ¿Ok? Aunque no te parezca, yo no tengo que congraciarme contigo. Estoy haciendo un exégesis del texto bíblico. Estoy invitando a que la hagamos. Ahora pasemos al segundo punto. Asombro de la multitud. El asombro de la multitud. Versículo 5 al 13. Acompáñenme, por favor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, escuche bien eso, y miren lo que estamos hablando de las lenguas en el versículo anterior. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ojo con eso. Está apelando a la posición de ¿qué? Lo que ya les enseñé. Son judíos que han sido exiliados y ahora vienen a la fiesta y en medio de eso se encuentran con ellos allí. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿En cuál lengua, hermanos? Si eran judíos exiliados, ¿qué lengua hablaban ellos? Ya lo dijimos, ¿cuáles son? Arameo y hebreo. Estamos hablando en eso. Judíos exiliados y de repente dice, hablaban arameo y hebreo y es por eso que ellos pueden entender. Sigo leyendo acá el versículo 6, versículo 7. Y estando atónicos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Mirad, ¿no son todos ellos galileos? Ahora te hago una pregunta. O podemos hacer una pregunta a nosotros. Si tú ves que el Espíritu Santo se derrama, ¿cómo tú vas a salirme con una pregunta de esa? Oye, este no era el que era de Turbaco de Arjona. No, tú tienes que disfrutarte con el Espíritu Santo, ¿o no? Hay gente que viene y el Espíritu Santo se está moviendo. ¿Será que se está moviendo el Espíritu Santo? No, aquí no se mueve nadie. Eso es el aire acondicionado que está moviendo a los hermanos. Perdóname. Esa no es la actitud. Tú y yo venimos a la escuela dominical, venimos al templo a recibir y adorar como comunidad al Señor. Sí, y voy a un punto. Apelo que Dios nos dio la mente para que nosotros la usemos para su gloria. Pero mi disposición de mi corazón es venir a recibir lo que Dios tiene para mí. Día a día. Cuando yo me acerco a la Biblia, yo me acerco como aquel que tiene sed y tiene que ser llena esa sed que tiene y voy a tomar. No me acerco para ver, es que Pablo escribió mal la exégesis de este texto. No, el griego está mal establecido. Yo no me acerco para eso. Me acerco para beber porque tengo hambre y sed de mi Dios. Esa es mi actitud ante ellos. Y esa es la actitud de nosotros. Ahora sigo leyendo acá el texto bíblico. Versículo 8. ¿Cómo pues? Una pregunta. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos, ¿qué? Otra vez apeló a lo que estaba diciendo, nacido. Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África,
más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ahora, estas ciudades tienes dos opciones para buscarlas. Primero, tienes que apelar a aquellos historiadores como Ireneo. Un librito bien bonito así. Búscalo, él habla sobre estas ciudades. Porque si tú vas a buscar en un mapa normal, bíblico, un atlas bíblico, muchas de estas ciudades no las vas a poder ubicar. Lo digo por dos razones. Uno, porque ya las busqué. Y dos, yo vi el libro de los Hechos y me tocó hacer un trabajo de las ciudades. Ubicar cada ciudad en un mapa. Y pregúntele la pela que nos llevamos la pastora por días estudiando y con el mapa ahí en la pared buscando cada ciudad. Y vayan del doctor Hayes. Doctor Hayes, te faltan. Y siempre él al final me dijo, Harold, busca a todos los historiadores bíblicos que te van a ayudar a ubicar las ciudades porque son ciudades muy viejas. Son ciudades que hacen parte del Antiguo Testamento. Recuerden, ellos estaban exiliados. Y en medio de ese proceso, ellos citan de dónde venían. Entonces, tener en cuenta eso es importante. El atlas bíblico es importante. Pero miren cómo termina este capítulo, esta parte del capítulo. Mas otros, escuche bien, mas otros, burlándose, decían, ¿están llenos de qué? De mosto. Me gusta cómo dice esta expresión en esta Biblia. Dice, pero otros se burlaban diciendo, están borrachos. Y tenga en cuenta esto para la narrativa, lo que viene es que está viendo Lucas. Porque cuando Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, ellos les hablan acerca de ese punto. Y este fue el texto que Dios me hizo caer en cuenta mientras que hacíamos el devocional. Si ustedes bien lo recuerdan, el mes pasado, uno de los devocionales fue esta parte de la narración. Pero cuando llegó al versículo 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Pero el versículo anterior, ¿qué nos enseña a nosotros? El versículo 11 nos enseña a nosotros. Lenguas y las maravillas de Dios. Y es que la gente, o tú y yo, podemos ver las maravillas de Dios dentro del templo, pero mi actitud puede ser, no pasa nada. Aquí no hay unción, aquí no hay presencia de Dios, porque todo depende de tu actitud. No depende de otra cosa, hermano. Y vas a encontrar que el texto bíblico que estamos leyendo, y algunos ya saben para dónde voy, cómo Dios nos va a guiar, nos demuestra que la actitud con que nosotros nos acercamos al Señor y a su palabra es sumamente valiosa para que nosotros crezcamos en Dios. Aunque tú y yo hayamos leído, yo todos los días, yo todos los días me leo Proverbios, todos los días. Y asombrosamente Dios todos los días me enseña a través de Proverbios. Todos los días. Y todos los días me leo un salmo. Y todos los días esta Biblia está rayada por todos lados. Voy a comprar otra porque ya está demasiado rayada. Y a través de los salmos, Dios me está hablando día a día. Y te muestro mi cuaderno de notas donde yo escribo lo que Dios me habla. Pero específicamente, este versículo me puso a dar vueltas. Porque viendo las maravillas de Dios, viendo que el Espíritu Santo descendió una vez y es para siempre, hay gente que dice, ¿será que el Espíritu Santo existe? Perdóname. Recuerden que en el contexto de Jesús, los religiosos eran así. Los religiosos eran así. ¿Verdad? Y se nos fue el tiempo, hermano. Yo estoy emocionado, pero no quiero ser imprudente con el tiempo. Hemos aprendido algo, hermano. Tiene que venir el próximo domingo para seguir con la narración. Hasta que terminemos, porque después de eso viene una pregunta que Dios nos ha hecho. A ti y a mí. Y se la voy a adelantar.
Dentro de esta narrativa de Hechos 2, hay una pregunta que tú tienes que hacerte. Y es, ¿qué clase de terreno eres? Porque de acuerdo como tú seas terreno, así la semilla que es la palabra de Dios va a germinar o se va a apagar. Tú puedes ir donde tú quieras, hermano. Pero si tu actitud como terreno de Dios no está dispuesto, uno, en fe, y dos, obedecer, no va a pasar nada. Ay, pastor, pero es que Dios es soberano. Claro. No, yo no tengo ni duda. Acabamos de predicar un mes sobre la soberanía de Dios o la providencia de Dios. Yo no tengo duda de eso. Pero el problema está que Dios no te va a impulsar a ti a nada. ¿O sí? A ver, dígame uno que Dios le ha impulsado. Tienes que hacerlo así. Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un caballero. Y su Espíritu Santo es un caballero y no te va a dar. Pero tú y yo que somos arduos lectores de la Biblia, tenemos que darnos cuenta de esto para que Dios nos hable y transforme nuestro interior. Porque al final lo que se va renovando, según lo que dice Pablo en Corintios, es de adentro. Aunque esto se vaya poniendo viejo, con canas, y te la quieras pintar de luego, no importando con eso, tú te estás renovando día a día dentro y al final eso es lo que Dios quiere, para que la gente pueda verlo a Él a través de nosotros. Del resto es pura religión. Y la gente está cansada afuera. Sal y pregunta, ¿cómo está cansada de la religión? ¿Cómo está cansada del fanatismo? Está esperando que tú y yo seamos ese mover del Espíritu Santo para llevarle la palabra, para poder darle la ayuda, para poder ser un instrumento de gracia, hermano, con lo que Dios te ha dado, con la capacidad que Dios te ha dado para bendecir a otros. Recuerda que Dios nos ha puesto como luminares en medio de este mundo de oscuridad. Por favor, ora allí en el Señor. Dale gracias a Dios puntualmente donde Dios te ha hablado, hermano. Señor, nos acercamos delante de tu trono, en el cual podemos hallar oportuno socorro para nuestras necesidades. No permitas que el mucho conocimiento, no permitas que la autosuficiencia, Dios, nos aparte de poder experimentarte a ti como lo eres, un Padre que nos rodea y nos cubre a cada instante. Yo te invito, mi hermano, que te coloques sobre tus pies. Él está en este lugar, está en ti. Insufactamente el Espíritu Santo fue derramado en tu vida. Una vez, la intención es vivir un Pentecostés día a día. Señor, te damos gracias. Ministranos, por favor, Dios. Permea lo más profundo de nuestro ser. Aquel que está cargado, Padre, toma las cargas. Que tus cargas son ligeras. Que tus cargas son ligeras. Estamos nosotros dispuestos a que tú hables a nuestras vidas. Ayúdanos a tener una actitud de expectativas y de asombro a lo que tú quieres hacer, sin sobreactuar en ello, sino con la manera como tú lo haces.
invitándonos a ser fieles en lo poco para que nos des más de ti, nosotros, más de ti, Señor, más de tu Espíritu Santo, Dios, derramando tu